Hola, ¿cómo están? Mucho gusto nuevamente volviéndonos a encontrar por este medio para poder desarrollar la clase del curso de fisiología en relación a la cuarta semana de la guía didáctica. En esta oportunidad vamos a hablar acerca del nivel tisular de organización, ¿ya? Se dan cuenta ustedes que en anatomía pues ya vimos lo que era la estructura de los tejidos, pero en esta oportunidad pues vamos a ver lo que es la función de cada uno de ellos, la parte más principal para ver cómo es que participan los tejidos en la homeostasis del ser humano con el exterior. Entonces, para ello vamos a decir que tenemos ahí cuál es la relación que hay tejido homeostasis. Y decimos que los cuatro tipos básicos de tejido humano que contribuyen a la homeostasis mediante el cumplimiento de diversas funciones, como son la protección, el soporte, la comunicación intercelular, la resistencia contra las enfermedades y otras funciones más. Básicamente, si usted se da cuenta, las funciones principales son la protección, dar el soporte al trabajo de los órganos, tener una comunicación intercelular. Bueno, un tejido es un grupo de células que suelen tener un origen embrionario en común, ¿ya? Y que funcionan en conjunto para realizar actividades especializadas. Entonces, eso ya lo habíamos visto en la clase anterior. Y vienen los tipos de tejido, ¿ya? Los tejidos epiteliales revisten las superficies corporales y tapizan los órganos huecos, eso lo sabíamos también, y las cavidades y los conductos. También dan origen a las glándulas, y usted se recordará que la glándula es aquella estructura anatómica que su función que es secretar, es dar origen a una secreción, a una enzima, por ejemplo, a una hormona, para que pueda irse al exterior o al interior, ¿no? Este tejido permite entonces interactuar tanto con el medio interior como con el exterior, como lo mencionamos, ¿verdad? Por ejemplo, si es sudor, se va a la comunicación exterior, y si es una enzima, una proteína, se va al ambiente interior. El tejido conectivo protege y da soporte al cuerpo y sus órganos. Varios tipos de tejido conectivo mantienen los órganos unidos, ¿ya? Almacenan energía, por ejemplo, el tejido adiposo, como ya lo habíamos visto en anteriores ocasiones. El tejido adiposo lo que hace es reservar, ¿qué cosa? Reservar la grasa, que en determinado momento pasa a servirnos como una fuente de energía. Ayuda también a otorgar inmunidad contra microorganismos patógenos, ¿ya? Entonces vean ustedes la diversa función del tejido conectivo. La palabra lo dice, conectivo, conectar. En el número 3 encontramos al tejido muscular, que está compuesto por células especializadas para la contracción y la generación de fuerza. En este proceso entonces el tejido muscular produce calor, ¿ya? Mantiene la temperatura corporal y lo hace por medio, ustedes se recuerdan un video que vimos, por medio de la liberación de adenosín trifosfato. En el número 4 tenemos al tejido nervioso, que este es el que detecta los cambios a gran variedad de las situaciones, tanto que están interno como fuera del cuerpo, ¿ya? Y lo especial de este tejido es que responde a esos cambios, ¿ya? ¿Cómo lo responde? Por medio de los impulsos nerviosos, ¿ya? Que activan la contracción muscular y la secreción glandular. Por ejemplo, usted va en el bus, un ejemplo, ¿verdad? Y mira que se ve un par de mareros, empieza a sentir una sensación en el estómago, ¿no? Ahí que está funcionando. Ahí el tejido ya está secretando cierto tipo de hormona, ¿ya? Para poderlo preparar a usted para poder salir huyendo, ¿no? Y de la mano va esta activación también muscular, que está usted a la defensiva. Usted escucha, esto es un asalto, empieza a funcionar todo su sistema para poder estar alerta y ver cómo da huida a eso, ¿no? Entonces, vea usted cómo es que funciona entonces el tejido nervioso, detectando esos estímulos del exterior y viendo cómo nos ayuda a dar una respuesta. Ahora vamos a hablar acerca de otra de las funciones principales que tienen los tejidos, porque un tejido es una red de células que se unen para poder entonces hacer una función. Pero ¿cómo se unen? Porque una célula está separada, pero ¿cómo logran esa unión? Entonces ahí vamos a hablar acerca de las uniones. El primer tipo de unión celular sería la unión hermética,
Y la palabra lo dice, cuando hablamos de algo hermético, ¿qué significa? No deja pasar nada, ¿verdad? Está cerrado. Entonces, tenemos que en la unión hermética hay zonas de oclusión, o sea, no pasa nada. Y este tipo de unión dice que son haces de proteínas que constituyen una red y se fusionan las superficies externas de las membranas plasmáticas de una a otra célula, ¿ya? Se unen para poder sellar los intercambios entre una y otra célula. También tenemos las uniones adherentes, que contienen una placa, que es una capa densa de proteínas, que en el interior de la membrana plasmática unida a proteínas de membrana, ¿ya? Las glucoproteínas de transmembrana denominadas caderinas unen las células, ¿ya? O sea, traspasan las células uniéndolas haciendo un gran cinturón. En las células epiteliales, entonces, las uniones adherentes forman unas células denominadas cinturones de adhesión. O sea, pasa esa línea de proteínas, ¿ya? Uniendo una célula con otra directa, armando como un cinturón. Por eso es que se le llama así, cinturones de adhesión. De esa forma es que quedan adheridas las células y arman este tipo de tejido, ¿ya? ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué se llama cinturón? Porque dice que rodean traspasan a toda la célula y de una a otra, armando todo un cinturón. Ahorita vamos a ver la imagen y vemos ahí, ¿verdad? La primera sería la imagen que está del lado izquierdo. Vemos entonces que hace mención acerca de las uniones oclusivas. Decíamos que esas llamábamos herméticas. Y ustedes se dan cuenta, ahí vemos dos láminas, ¿no? Observan las dos láminas. Y ven, esa sería una membrana de una célula con la membrana de otra. ¿Cómo es que se adhiere? Ven que hay zonas donde se entreteje, ¿ya? La proteína. Y eso hace de que la unión de una célula con otra pues sea bastante fuerte, ¿no? Y que por eso sea hermética y no deje traspasar a nada. En la siguiente imagen vemos las uniones adherentes, lo que acabamos de hablar acerca de los cinturones de adherencia, ¿no? Y ven en la imagen, ahí simula dos células, tres células simulan ahí, ¿ya? Y la línea roja que ustedes ven que traspasa la célula es esa unión adherente. Y eso es lo que le llamamos nosotros cinturón de adherencia. Entonces eso va a permitir, entonces las proteínas permiten que estas células puedan unirse y armar un tejido bastante fuerte y que no se puedan, pues ahí sí que separar. También existe la unión celular llamada desmosomas, que desmo significa vínculo. Entonces dice que aquí, ¿qué sucede? ¿Cómo funciona? Aquí contienen una placa y glucoproteína de transmembrana, que también vamos a hablar de las caderinas, y cuando usted vaya a caderinas, saqueo que traspasa, ¿verdad? Y que une a la célula. Entonces, esta traspasa entre dos células, ¿ya? Pero no la traspasa completamente, sino son adyacentes, dos células adyacentes que la unen y que estas uniones focales, o sea, hay un punto específico donde se unen y arman esa como soldadura, pero no traspasan, no hace el cinturón que vimos en la anterior unión celular, sino hace como un punto de soldadura, ¿ya? Entonces, este tipo de desmosoma la podemos encontrar comúnmente en las células de la epidermis, o sea, en las células de la piel, ¿no? También lo encontramos en las células del músculo cardíaco, ¿ya? ¿Por qué? Porque necesitan muchos puntos de fusión para poder resistir el trabajo que la célula cardíaca hace, que el músculo cardíaco realiza. También tenemos la hemidesmosomas. Hemi, que significa mitad. Entonces, ¿qué significa? Que esta se asemeja a la anterior unión, ¿ya? Solamente que acá conectan a la célula adyacente, pero el nombre sale porque no, o se origina, mejor dicho, se origina porque no es un desmosoma como tal, sino es una parte, es la mitad nada más del desmosoma. Y estas son glucoproteínas de transmembrana en los hemidesmosomas, son integrinas. Estas unen la proteína laminina, ¿ya? Todos estos puntos específicos son los que están en las paredes celulares que van a permitir ese tipo de unión. Entonces veamos cómo es que se ven. La desmosoma la vamos a encontrar en la imagen del lado izquierdo, ¿ya? Y vean ustedes ahí donde dice desmosoma, ahí donde estamos señalando, ahí están los puntos de soldadura que mencionábamos, ¿verdad? El desmosoma. O sea que une un punto específico de membrana con membrana de una célula con la otra, ya que son adyacentes, y hace el punto de unión
y entran esos filamentos, pero esos filamentos son intermedios, no traspasan como la anterior unión adherente, no que esa solo es una porción nada más. Y lo vemos entonces en la imagen que está al lado, cómo es que se observaría este tipo de desmosoma. Ahora cuando hablábamos del hemidesmosoma es la mitad, pero esa mitad, si usted se da cuenta, está en la parte de abajo, ¿ya? Que es un filamento que adhiere a la base de la célula. Ahí la vemos en el hemidesmosoma, que está en la parte de abajo, por decirlo así, en la parte de soporte de la célula. Vemos la diferencia. Una está uniendo puntos de célula adyacente con otra, ¿ya? La desmosoma. Y la hemidesmosoma solo están en la base. Por eso se sitúan en la parte baja de la célula para darle soporte únicamente. También tenemos las uniones comunicantes, y en las uniones comunicantes de célula tras otra, dice que las proteínas membrana llamadas conexinas, es un tipo de proteína, forman unos túneles diminutos llenos de líquidos denominados conexones. Oye bien, son túneles que tienen un líquido interno, que ese líquido se le va a denominar conexón. Este conexón es el líquido que comunica una célula con otra, o sea, hay un intercambio de algunos elementos de una célula a otra. A través de estos conexones entonces traspasan algunos iones o algunas moléculas muy pequeñas que se puedan difundir desde el citosol de una célula hacia el citosol de la célula adyacente. O sea, como que comparten ciertos elementos que están en el citoplasma de ambas células y el tunelito este sirve como el medio de comunicación, ¿ya? Por eso se llaman uniones comunicantes. Tampoco va a permitir que pasen grandes moléculas de otros tipos de contenidos. Por ejemplo, proteínas un poco más grandes no pueden pasar por esos túneles porque son realmente pequeños. Veamos de qué estamos hablando. Ahí ven donde se ve como que el tipo de esponja verde sería la pared, la membrana celular de una célula, y la otra esponja sería otra célula adyacente, ¿no? Entonces, entre una y otra arman esa unión comunicante, que aparte de servir para fusionar la célula, también da el traspaso, ese pequeño túnel que le va a servir para poder pasar esos iones y esas proteínas micras que dijimos que tenían como una comunicación entre una célula a otra, que podían compartir o transferirse cierto tipo de material. Ahora vamos a hablar de las membranas, porque hemos hablado de las membranas, que son las que recubren a la célula y que esas son las que permiten que haya unión entre una y otra y armar un tejido. Entonces, estas láminas son planas de tejido flexible que revisten una parte del cuerpo. La mayoría de las membranas está compuesta por una capa epitelial, oye bien, y una capa también de tejido conectivo. Entre esos dos tipos de tejido van a ser esa fuerza de unión de una célula con otra. A esto se le denomina membrana epitelial. Las principales membranas epiteliales del organismo son membranas mucosas, ¿ya? Las membranas serosas y la piel. Vea bien usted dónde es que las ubicamos, las membranas epiteliales. Otro tipo de membrana, podríamos hablar acerca de la membrana sinovial, esta es la que tapiza las articulaciones y que contienen tejido conectivo, pero no es epitelio, simplemente es tejido conectivo. Es totalmente diferente al tejido epitelial, ¿ya? Vemos ahí entonces los diferentes tipos de membranas. Por ejemplo, la primera que observamos en la imagen es la piel, que sería de tipo epitelial. Ya nos pasamos al periósteo y hueso, que eso sería ya tejido conectivo. Ahora, si usted se da cuenta, tejido conectivo indica unión, indica fuerza. Entonces son totalmente diferentes el epitelial con el conectivo. Pero si usted se da cuenta, tienen relación, obviamente, ¿verdad? Para poder darle forma a una estructura anatómica. Miren, los tejidos están armados de células. Estas células tienen su propia energía, su propia vida. Ya ustedes ya vieron todo lo que sucede en el mundo celular. Entonces, cuando ocurre, por ejemplo, una lesión, ¿ya? El propio tejido produce su reparación tisular, o sea, la reparación de tejido, restableciéndose entonces así la homeostasis, ¿ya? Hay una lesión, esa lesión no queda para siempre. O sea, ahí está el proceso de homeostasis para mantener ese equilibrio y las propias células empiezan a funcionar para poder repararse a sí mismas, ¿no? Eso es parte de la homeostasis. ¿Cómo es que nosotros vamos a sobrevivir?
Únicamente hay problemas como por ejemplo cuando el paciente es diabético, ¿verdad? Y presenta una lesión, una úlcera a nivel del pie. Sí se repara, pero es un poco más lento por la misma condición de diabético, ¿no? Y si está descompensado, pues mucho más difícil la reparación tisular, ¿ya? Esta reparación tisular consiste en el reemplazo de las células que se han deteriorado, ¿ya? O que están dañadas o que están muertas. Por ejemplo, cuando usted se va a la ducha, ¿verdad? Y empieza usted a limpiarse la piel, va a decir, me estoy quitando la mugre, ¿verdad? Pero muchas veces no es que sea suciedad. Son células que ya están muertas y que no sirven. Y que con el baño, con el proceso de baño, lo que hacemos es descartar ese tejido que ya no sirve. Entonces, pero no con que nos quitamos eso, nos quedamos sin piel, ¿no? Ya hay un material que ya ha reemplazado esas células muertas, ¿no? Entonces, vemos entonces cómo nuestros tejidos trabajan sobre su propia reparación. Las células nuevas entonces se originan por la división celular a partir del estroma, ¿ya? Que constituye el tejido conectivo de soporte o del parénquima, cuyas células constituyen la parte funcional de un tejido u órgano. Las células epiteliales entonces que toleran en forma considerable el desgaste e incluso la lesión, en algunas localizaciones se pueden renovar en una forma continua. Ahora, el único que no se puede renovar es el tejido nervioso. Este sí se daña y ya no hay reparación para él. Lo que uno más observa, por ejemplo, cuando hay una fractura, el hueso se pega, dicen. La gente dice, me pusieron yeso y el hueso se pegó por sí solito, ¿no? Entonces, porque hay reparación tisular. Las células de esa estructura empiezan a dividirse y poder ver cómo reparan esa situación. Usted tiene una lesión a nivel de piel, ya, por ejemplo, se corta, ya, hay sangrado, usted hace presión, inmediatamente las plaquetas, que son células, empiezan a hacer su función, a sellar el corte para que ya no siga la hemorragia, ¿no? Pero a partir de ahí queda una lesión en la piel. Ahí nosotros no nos fijamos cómo es que las propias células se van dividiendo para poder entonces reparar esa lesión tisular y regenerar y reemplazar a la célula que ahí antes existía, ¿no? Entonces, ahora cuando hay un daño tisular extenso, como lo dice la diapositiva, por ejemplo, tuvo un accidente de moto y el arrastre que tuvo usted con la moto dejó media pierna ahí tirada, pero la piel, músculo y todo eso, como los accidentes comunes que suceden, ahí podemos considerar que hay una lesión tisular extensa. Es un poco más difícil, más lento, pero el tejido logra repararse. Muchas veces se requiere de un apoyo de poder hacer un injerto de una parte sana a esa parte que está dañada o que le hace falta una porción de tejido. Entonces se hace un tipo de injerto para poder ayudar a la reparación. Entonces, el estroma de tejido conectivo, como las células parenquimatosas, forman parte activa de la reparación que en un momento se dé en un tejido dañado. Los fibroblastos, oiga bien, estas células, ¿ya?, se dividen con rapidez, ¿ya?, y se sintetizan en nuevas fibras de colágeno para aumentar la resistencia estructural, ¿ya? O sea, cuando hablamos de resistencia estructural, acuérdense que muchas veces la piel, la grasa protegen al músculo y el músculo a los huesos o a los órganos que estén por ahí para darle soporte. Cuando esto se queda sin esa porción que lo recubre, necesitamos una reparación rápida y son estas fibras de colágeno las que ayudan a poderse reparar prontamente para poder seguir cumpliendo con la función de protección. Los capilares sanguíneos también tienen que ver mucho en la reparación. ¿Por qué? Porque cuando hay un tejido lesionado y hubo sangrado, por ejemplo, ahí se fue en vasos capilares en grandes cantidades. Pero de la sección que quedó bien dañada, lo que sucede con los vasos capilares es que se empiezan a renovar. Hay renovación de varias redes nuevamente de vasos capilares. ¿Para qué? Para empezar a nutrir esa región que ha sido dañada. Y poder entonces, ¿qué les dijera yo? Nutrir y poder empezar a hacer esa producción de fibras de colágeno y empezar a rellenar o a cicatrizar la parte lastimada. Entonces decía que los vasos sanguíneos también se desarrollan en nuevas ramas, ¿ya? Para poder llevar los materiales que necesite la vía de cicatrización en ese tejido. ¿Y cuáles son los materiales que le ayudarían? ¿Qué es lo que lleva la sangre? Le dijimos, lleva nutrientes y lleva oxígeno. Estos dos componentes van a ayudar a ese tejido dañado a poderse reparar nuevamente.
El anterior proceso, oiga bien, de que se genera tejido conectivo que crece en forma activa, se denomina tejido de granulación, ¿ya? Cuando usted esté haciendo prácticas, esté en el hospital y ha escuchado, por ejemplo, en la cirugía se escucha mucho eso, cuando hay una lesión y los médicos ven que hay granulación, le llaman ellos, ¿no? Que empieza a generar nuevo tejido. Las células están trabajando con tal de empezar a rellenar esas partes lesionadas. A eso se le llama tejido de granulación. Y por eso cuando uno hace una curación, por ejemplo, hay que tener mucho cuidado, porque muchas veces lo que hacen algunos es dejaron algún tipo de curación, ¿verdad? Arrancan la curación de un solo. A veces se lleva el tejido de granulación, ya todo ese tejido nuevo se lo llevan, entonces como que atrasan un poco la cicatrización. Hay que tener sumo cuidado para hacer ese tipo de curaciones, ¿ya? Aunque otros lo que dicen es que mejor si sangra. ¿Por qué? Para que nutra los tejidos. Pero acuérdense que ahí se están generando nuevos tejidos vasculares. Y si yo hago que sangre, ¿qué sucede? ¿Qué hice? Fue lesionar la nueva red de vasos capilares. Entonces yo pienso que por lógica tendríamos que tener el sumo cuidado de poder realizar una curación que no vaya a dañar el tejido de granulación y las nuevas redes de vasos capilares, porque ellos están haciendo su función, la función de reparación tisular ante un problema que ha dañado cierta parte del tejido, ¿ya? Entonces, veamos ahí la imagen, bien se observa claramente que ahí hubo un retiro de tejido, o ya sea por una laparostomía, una quemadura, o qué sé yo, algún tipo de accidente que tuvo el paciente, y puede observar usted ahí que hacía falta o hace falta una gran porción de piel, ¿no? Entonces lo que sucede es que el tejido de granulación lo que hace es rellenar toda esa parte, ¿no? Va rellenando todo ese espacio, pero es la producción de puro tejido. El tejido de granulación es lo que usted ve en el centro de la herida, ahí, lo rojito, eso va generando. La gente allá afuera dice, está generando carne, dice. Es tejido, ¿verdad? Está generando tejido. Tejido ya sea muscular y después obviamente va a terminar en un tejido que genere piel. Muchas veces cuando hay mucha pérdida de material muscular, entonces lo que se hace, como les mencionaba, es algún tipo de injerto. Se toma una porción de un área que está sana para poder rellenar esa área y poderle ayudar a ese tejido a que se pueda recuperar. Esos injertos se deben de cuidar, fíjense, ¿por qué? Porque al mal cuido, por ejemplo, no se le da calor, se tiene el sumo cuidado de no, por ejemplo, que al segundo día después de haber hecho el injerto, usted le dice al paciente, vaya a bañarse y échese agua ahí, el injerto se va a lavar, entonces ahí vamos a tener grandes problemas. Usted tiene que saber cómo dar el cuidado a un paciente que ha sido, que le han realizado un injerto previo, ¿no? Hay que darle su tiempo oportuno para que ese injerto pueda pegar y pueda funcionar. Ahora bien, ¿puedo yo donar parte de mi piel a otra persona? ¿Qué dice usted? Sí, no. Pues primero habría que ver las compatibilidades, ¿verdad? Es como cualquier tipo de injerto. Si yo le voy a donar mi riñón a una persona, yo tengo que ser compatible con esa persona. Si yo no soy compatible, entonces el injerto no va a funcionar, ¿ya? ¿Por qué? Porque la misma incompatibilidad de las células no va a permitir que éste pegue. Entonces va a ser disfuncional y de balde, ¿verdad? Entonces lo mismo va a ser en cualquier tipo de injerto. Tenemos que ser compatibles, ¿no? Aquí les dejo un video donde habla acerca de un tipo de tejido sanguíneo, que es parte del tejido conectivo. Entonces, escuchemos el video, habla algunos aspectos importantes de la valoración de este tejido conectivo, que es la sangre. Entonces, escuchemos a la doctora y, por favor, haga sus anotaciones, ponga atención y si tiene alguna duda, pues lo platicamos posteriormente. Buenas tardes, otra vez aquí Guerreros, miércoles 2 de la tarde, pero hoy tenemos un videíto sencillo a propósito de una petición y realmente lo que vamos a hablar es sobre cómo podemos interpretar o leer una hematología, que es de las cosas más de mi rutina de todos los días, siendo médico hematólogo, ¿de acuerdo? Entonces fíjense, cuando uno tiene una hematología, básicamente uno se fija en 3 parámetros que de alguna manera nos ilustran cómo se está funcionando
el sitio donde se producen las tres líneas sanguíneas, que son la línea de serie roja, la línea de serie blanca y la línea plaquetaria. Las tres precursoras de estas células se encuentran en un tejido que se llama médula ósea. Y la médula ósea es como lo que la gente llama el tuétano. Es como una especie de tejido esponjoso que está dentro de los huesos y que, como les decía, tiene a las células precursoras de los glóbulos rojos, precursoras de los glóbulos blancos y precursoras de las plaquetas. Los glóbulos blancos, elementos de nuestra defensa, la hemoglobina, el transportador de oxígeno natural de todo nuestro cuerpo en la sangre, y las plaquetas, las células encargadas de que nosotros no tengamos hemorragias. Y en situaciones de disfuncionalidad o enfermedad, ellas son también las células que podrían provocar trombos o coágulos. Ok, entonces cuando yo tengo una hematología al frente, yo miro de primera intención cuál es el nivel de glóbulos rojos, que se reporta en millones. Y habitualmente hay un rango de referencia con un valor variable menor y uno mayor. Dentro de ese rango de referencia, digamos, eso se refiere a el promedio de la gente habitualmente normal, tiene un rango dentro de ese grupo. No se habla de un valor estricto normal, sino de un rango referencial normal. Y ese rango es por encima de 4.5 millones hasta más o menos 5.5 millones de glóbulos rojos. Luego nos fijamos en la hemoglobina. Y la hemoglobina es el valor que todo el mundo se fija. Que tengo 16 gramos de hemoglobina, que tengo 10, que tengo 8, que tengo 9. La hemoglobina mide un poco el valor del número de moléculas que tienen dentro de esos glóbulos rojos. Cada glóbulo rojo está compuesto por moléculas de hemoglobina, es una forma de proteína que tiene una característica formada por 4 cadenas, y esas 4 cadenas forman un bolsillo interno donde nosotros acoplamos oxígeno. Recibimos oxígeno en la sangre desoxigenada, pasamos por el pulmón, abrimos nuestra estructura, recibimos oxígeno desde una estructura del pulmón que se llama alvéolo, y luego que tengo mi oxígeno cierro de nuevo mis puertas, cambia la estructura de la hemoglobina para que ella pueda entonces transportar ese oxígeno al resto de los tejidos y brindar su oxígeno para que los demás tejidos, se llame hígado, se llame corazón, se llame cerebro, se llame músculo, puedan ejercer sus funciones o sus trabajos de todos los días como células, ¿de acuerdo? Esa molécula de hemoglobina además tiene unos bolsillos donde podemos encontrar moléculas de hierro, en concreto 4 moléculas de hierro. Y esas moléculas de hierro son importantes porque le dan de alguna manera características de poder cumplir su función a la hemoglobina, y al glóbulo rojo le dan su diámetro habitual. Me explico. Imaginemos que el glóbulo rojo es como una estructura elástica. Yo digo que es como una cinta. Esa cinta se abre si yo tengo mis 4 moléculas de hierro dentro de mis moléculas de hemoglobina en el glóbulo rojo, o se cierra y se pone más pequeña si me faltan las 4 esquinas, digamos gráficamente, del hierro. Entonces, por eso en situaciones de deficiencia de hierro, el glóbulo rojo es más pequeño y por supuesto tiene visualmente al microscopio es más pálido, porque se pinta menos la hemoglobina cuando nosotros lo coloreamos con colorantes tipo hematocilina, eosina o ginza, que son los que habitualmente usamos en el laboratorio. Entonces, bueno, decíamos, la segunda lectura es la hemoglobina, valor de la hemoglobina de nuevo referencial. Les cuento que, por ejemplo, en Europa, para definir anemia, para iniciar tratamiento, son pacientes que estén por debajo de 11 gramos por decilitro. Pero en cambio, los rangos referenciales que nosotros utilizamos son más los rangos americanos, donde se definen esos rangos en función del sexo del paciente y en general incluso de la edad del paciente. No es lo mismo la hemoglobina en un bebé que la hemoglobina en un adulto, ¿de acuerdo? Y en general decimos el hombre está anémico por debajo de 14, la mujer está anémica por debajo de 12 gramos por decilitro, ¿ok? De nuevo, rangos referenciales, ¿ok? No valor absoluto normal. Por debajo de hemoglobina siempre encontramos hematocrito, y el hematocrito es bien importante porque es una sección que nos mide un poco la cantidad de líquido que se llama plasma, en el cual de alguna manera está disuelto el componente sólido de la sangre. Y ese componente sólido de la sangre son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas.
Entonces, es una relación muy interesante porque en la medida que nosotros tenemos un hematocrito muy alto, quiere decir que tenemos una concentración más alta de esa sangre, quiere decir que tenemos menos agua o menos plasma en esa sangre. Y esa circunstancia es verdaderamente más peligrosa que el valor absoluto de hemoglobina. Entonces, muchas veces, por ejemplo, encontramos un paciente que nos dice, yo tengo 17 de hemoglobina, pero tengo 54 de hematocrito. Y uno dice, pero no, él te dice, no, pero si la hemoglobina la tengo más bien chévere, doctora. No. Ese 54 de hematocrito es muy alto y siendo usted un paciente hipertenso, diabético, con chance de hacer un trombito, una sangre con ese nivel de concentración no es conveniente. Entonces, fíjense cómo dos valores que están uno muy relacionado en el otro dan una lectura para el hematólogo completamente diferente. Y luego vienen tres parámetros. Dos que se refieren a la concentración de hemoglobina, que se llama concentración de hemoglobina corpuscular media y hemoglobina corpuscular media, que de nuevo son parámetros orientadores de cuál es la concentración de moléculas de hemoglobina dentro de ese glóbulo rojo. Y eso es un poco orientador cuando está bajo, sugestivo de anemia por deficiencia de hierro. Entonces, cuando están bajos, generalmente están bajo las dos circunstancias. Y por último, el tercer valor de los tres que les decía, que vienen debajo de hematocrito por lo general en una hematología, se refiere a una cosa que se llama VMP, volumen medio corpuscular o volumen corpuscular medio. Y ese volumen corpuscular medio se te refiere al tamaño del glóbulo rojo. Que como les decía, el glóbulo rojo puede ampliar su tamaño o reducir su tamaño. No es un círculo, es una estructura bicóncava realmente, con una capacidad elástica que puede hacer que el glóbulo rojo disminuya mucho su diámetro para pasar por un vaso sanguíneo o una tubería muy delgada y muy pequeña, o eventualmente pasar a sus anchas por una tubería mucho más amplia y entonces ella está en todo su espacio diametral. De nuevo, es bicóncavo, muy elástico y esa estructura que se estira o se encoge puede hacer que nosotros en deficiencia de hierro, les decía, falta hierro en las esquinas, el glóbulo rojo es más pequeño. En circunstancias, en cambio, donde hay falla de B12 o de ácido fólico, el glóbulo rojo suele ser más bien muy grande por encima del promedio. Eso se mide en femtolitros, esa es la unidad de medición del volumen o del tamaño del glóbulo rojo, y de nuevo es de un rango referencial y decimos más o menos entre 80 femtolitros y 90, 96 femtolitros, 99 femtolitros. Por encima es un glóbulo rojo megaloblástico muy grande, sugiere deficiencia de fólico, ácido fólico o B12 u otras condiciones hematológicas diferentes que no son normales. Y por debajo, en general, sugiere o anemia por deficiencia de hierro o algunas circunstancias donde la molécula de hemoglobina genéticamente es diferente a la normal. En vez de tener las 4 cadenas, 2 alfa y 2 betas normales, tiene alguna situación que hace que esa molécula sea un poquito diferente y la tendencia de ese glóbulo rojo es a ser más pequeña. Eso es lo que llaman anemia del Mediterráneo. El segundo nombre con lo que lo conocemos se llama talasemia minor. Es característicamente una anemia con un problema de hemoglobina que es genéticamente adquirido y que produce glóbulos rojos chiquiticos. Y por último, hacemos la lectura del valor plaquetario, que de nuevo es de un rango referencial entre 150.000, por ejemplo, o 130.000 para algunos laboratorios, y 400 o 450.000. Y es normal 200 y es normal 230. A veces nosotros cuando estamos muy por el rango más inferior y vemos la edad del paciente y la característica del paciente, ya sospechamos que algo está pasando aún con un valor normal. Pero quiero decir, en esos rangos de normalidad, por ejemplo, podemos iniciar alguna investigación, pero no necesariamente tratar. Y lo último es el volumen o el tamaño plaquetario medio, que de nuevo es volumen plaquetario medio. Ese BPM se mide de nuevo en femtolitros, habitualmente es en micras, entre 7 y 9.5 o 10 micras, y por encima de ese tamaño, las plaquetas muy grandes no son medidas entonces por el Holter. Recuerden que estos parámetros se miden con un instrumento que es un aparato diseñado por un ingeniero, que generalmente llamamos Holter porque es el que más frecuente usamos en los laboratorios, pero hay otros instrumentos muy parecidos, y este instrumento
tiene un rango referencial en el cual esa partícula, porque él no tiene ojo, él no está reconociendo que es una plaqueta. Yo meto la sangre al microscopio y puedo decir esto es una plaqueta, esto es un glóbulo rojo, esto es un glóbulo blanco. Morfológicamente se caracterizan por ciertas cosas y desde el punto de vista de tinción adquieren unas tinciones que uno puede reconocer por la experiencia en el microscopio. Pero el instrumento, él no sabe si eso es una plaqueta, un glóbulo, él sabe que es una partícula de tal tamaño, con tal densidad de gradiente, y eso lo clasifico como una plaqueta. Y este lo voy a clasificar como un glóbulo rojo y este como un glóbulo blanco. Entonces, cuando el cúlter o el aparato está leyendo plaquetas, puede pasar que si las plaquetas son muy grandes, él no está viendo esas plaquetas como plaquetas, las está metiendo como otra partícula de la hematología, como un glóbulo blanco, por ejemplo, o como un glóbulo rojo, realmente porque es muy grande, y eso se llama macroplaquetas. Y en algunas circunstancias ustedes nos verán a nosotros decir que el paciente viene porque tiene 90.000 plaquetas, y cuando uno monta el microscopio uno dice, no, tú tienes alrededor de 200.000 plaquetas, lo que pasa es que tus plaquetas son muy grandes, o tú tienes 150.000 plaquetas, pero son macroplaquetas. ¿Sí me explico? Entonces, y esa diferencia no es porque la doctora sepa leer mejor que el cúlter, es porque el cúlter lo que está leyendo son partículas de un tamaño preciso y estas plaquetas son más grandes. Son más grandes las plaquetas recién paridas por la médula, que tienen una vida media, que tienen una misma vida media, pero que como en la tasa de parto es muy alta, hay mucha densidad de plaquetas recién producidas, y como son grandes, ¿por qué? Porque conservan sus gránulos. Digamos que ella en su labor dentro de la sangre van perdiendo granularidad, y en la medida que pierden gránulos se achican de tamaño. Pero entonces cuando yo tengo entonces en un momento dado yo tengo una plaqueta recién parida grandota, una que es más mediana y una que está chiquitica porque ya cumplió su función. Pero cuando yo tengo una tasa alta de parto en la médula de plaquetas, las plaquetas suelen ser grandes. Puede haber macroplaquetas genéticamente aquí, por una situación genética también, ¿de acuerdo? Bueno, básicamente estos son los elementos que uno lee en una hematología. Y por último, y muy importante, en la sesión de glóbulos blancos, bueno, los glóbulos blancos de nuevo en un rango referencial, hacemos una situación de evaluación proporcional de los tipos de glóbulos blancos que característicamente podemos encontrar en la sangre. Y eso le damos un valor en porcentaje. Entonces, de nuevo, hay una curva o un porcentaje que establece el aparato o el cúlter, y generalmente cuando hay alguna circunstancia que el aparato pone alguna alarma, esto lo chequea el laboratorista o el bioanalista montando la lámina de la sangre en el microscopio y confirmando los valores. ¿Qué buscamos? ¿Cuál es el porcentaje de neutrófilos o segmentados, un tipo de glóbulo blanco de defensa, o de linfocitos, otro tipo de glóbulo blanco de defensa, o de eosinófilos, glóbulos blancos que son más característicos de alergias o de infecciones parasitarias, o eventualmente más raramente basófilos? Y monocitos son unas células que también son de defensa, un tipo de glóbulo blanco. Monocitos y linfocitos se estimulan en situaciones de infecciones virales, y neutrófilos se estimulan en situaciones de infecciones bacterianas. Entonces, básicamente con eso, en una mesa, sentado con el paciente, con un interrogatorio bien dirigido y una buena lectura de la hematología, podemos tener casi el 50% de lo que necesitamos de una consulta hematológica. Déjenme aquí sus preguntas, sus interrogantes o sus comentarios. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias. Bueno, ¿qué les pareció el video? Bastante interesante, ¿verdad? El objetivo de darles ese video, de facilitárselos, es para que ustedes puedan observar que de un tipo de tejido conectivo, como de lo es la sangre, nosotros podemos encontrar muchas patologías o algunos factores normales o anormales, ¿ya?, que presenta el paciente. La doctora ahí lo mencionó al final, ¿verdad? Con un buen interrogatorio, o sea, una buena anamnesis, una buena lectura de una hematología. Nosotros podemos encontrar algunas situaciones que le estén afectando al paciente y nosotros poder intervenir en la salud de él para poderlo llevar a una mejoría. Recuérdense que ustedes van a estar en algún momento solos en una comunidad y van a tener que manejar este tipo de componentes. Entonces, es por ello que tiene la relación con el tema del nivel de organización tisular. Haciendo una recapitulación, decimos entonces que las funciones principales de los 4 tejidos que nosotros tenemos, primero es la protección, ¿ya? Nos ayuda a la homeostasis por la protección, también por el soporte, también por la comunicación, ¿ya?
Son diferentes funciones, pero estas podríamos decir que son las más importantes. Falta la de revestimiento también, revestimiento a nivel externo e interno, porque acuérdense que el tejido epitelial es el que reviste los órganos huecos. Entonces veamos la importancia que tiene este tipo de tejidos y porque es también importante conocerlos. El video anterior no se va a quedar ahí, van a tener que volverlo a ver, el de la doctora. ¿Por qué? Porque ahí nace una tarea. ¿Qué vamos a hacer en la tarea? Ella mencionó varios componentes o elementos que se leen en una hematología. Entonces necesito que ustedes vuelvan a leer el video y vayan extrayendo los nombres de los componentes que aparecen en un examen de hematología. Posteriormente a ello, ella menciona algunos valores, pero sí necesito que investiguen cuál es el valor normal, ¿ya? Cuál es el valor normal de cada componente que podemos nosotros valorar en una hematología. Y qué sucede si este componente está alterado. Eso es lo que necesito que averigüen, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando de fisiopatología, ¿verdad? Y eso les va a ayudar a ustedes a poder apoyar a una persona. Vamos a poner un ejemplo. Están ustedes valorando los glóbulos rojos. Ella mencionó los glóbulos rojos, que son los hematíes, ¿va? Entonces, hay un valor normal, ¿ya? Estábamos hablando de, ella mencionaba de 12 a 14 miligramos por decilitro, ¿no? De glóbulos rojos. Ese sería un parámetro que usted va a tener que ir a corroborar, ¿verdad? Investigando cuáles son los valores normales de los glóbulos rojos. Entonces le va a salir un dato, ¿ya? Pero ¿qué sucede si ese glóbulo, si ese parámetro, perdón, ese resultado está arriba del parámetro normal? ¿Qué sucede? ¿Qué está pasando con el paciente? Usted lo tiene que investigar y ponerlo ahí. Y en caso contrario, ¿qué sucede si el parámetro de glóbulos rojos está bajo el nivel del orden? Ustedes dirán, ay, tan fácil que está, ¿verdad? Si está bajo, tiene anemia. Sí, cabal, ¿verdad? Ya usted ya vio. Pero hay varios componentes y eso es lo que ustedes van a tener que investigar. Van a tener que escuchar nuevamente el video, ir sacando los componentes que la doctora menciona, ¿ya? Investigar los parámetros normales de cada componente e indicarme ahí en el cuadrito que van a hacer, porque necesito que hagan un cuadro, no quiero la gran investigación. Es un cuadrito resumen donde van a poner los componentes que ella menciona, ¿ya? El parámetro normal y qué sucede si el parámetro está bajo y qué sucede si el parámetro está alto, ¿ya? Eso es lo que necesito que lo pongan ahí en la investigación. Esa es la primera. Y la segunda es que van a tener que investigar la técnica de extracción de sangre, ¿ya? A ustedes en determinado momento les va a tocar, entonces necesito que vean un video, busquen algún video para ver cómo se hace la técnica de extracción de sangre. Lamentablemente no estamos presencialmente, pero lo podemos aprender en forma virtual. Pero lo que sí necesito es que me coloquen ahí la técnica, busquen la técnica de extracción de sangre. Para ello van a utilizar entonces el formato que ya dimos, el formato que dice procedimientos. Ahí hay varios componentes, por favor, hay que investigar los componentes de ese procedimiento para que usted tenga entendido qué es lo que necesitamos, cuál es la definición, qué equipo necesitamos, cuáles son los pasos, cuál es la intervención de enfermería en relación a este aspecto. Ustedes van a ver, usted va a decir, son los laboratoristas que sacan eso. No, en área hospitalaria, el último, por ejemplo, la última persona que le dejan así como que los pacientes más difíciles para extraer sangre, muchas veces es la enfermera, básicamente la enfermera. Entonces, si el enfermero que está a cargo de algún servicio, ya llegan con uno, mire, no puede sacarle sangre y será que usted puede intentar. Entonces ya los casos más delicados o más complejos se los dejan a uno para que uno vaya a extraer la sangre. Entonces tiene que aprender a hacer la técnica, ¿ya? Entonces, por favor, necesito que vean el video. Entonces necesito que investiguen el procedimiento, llenen el formato y del video que ustedes hayan leído, hagan un comentario, ¿ya? Hagan un comentario para poder completar la tarea. O sea que esta semana nos deja 2 tareas y yo los voy a dejar ahí en el enlace para que ustedes puedan entonces resolver la tarea y la puedan presentar en el enlace correspondiente. Entonces esto es todo en relación a la semana número 4 en el nivel de organización tisular. Así que nos vemos a la próxima. Por favor, necesito activar comentarios. Entonces, si tienen algún tipo de pregunta o algún tipo de aporte, por favor, a este video tutorial, necesito que en la sección de comentarios escriba, por favor, de un aporte, qué le pareció el video, entendió, no entendió. Por favor, necesito su participación aquí en este video. Así que nos vemos
en la próxima clase.